Descansando en Dios. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Los dos relatos del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas son claramente independientes entre sí, y ambos registran el hecho de que nació por acción directa del Espíritu Santo, sin padre humano. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, y Lucas capítulo 1, versículos 34 al 35. Y se nos dice que su nacimiento tuvo lugar en Belén, al final del reinado de Herodes el Grande. Mateo capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5 y Lucas capítulo 2, versículo 4. La información sobre la madre de Jesús se limita principalmente a los relatos de su infancia en Mateo y Lucas. Allí vemos que cuando se produjo la anunciación angelical del nacimiento de Jesús, María vivía en Nazaret, Galilea, y estaba comprometida con José el carpintero. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. El pasaje de Mateo en realidad no es un relato del nacimiento y niñez de Jesús, sino una serie de escenas seleccionadas para mostrar cómo el propósito de Dios, declarado en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo. José acepta a Jesús como su hijo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículos 19 y 21. Requirió una revelación divina para persuadir a José de que lo hiciera, aceptar a María como su esposa, estando ella encinta en el periodo de desposamiento. El nombre dado al Hijo de Dios es Jesús, el cual es la forma griega del nombre Josué o Jesúa del Antiguo Testamento y significa Dios es Salvador. Mateo por primera vez usa la frase: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo 1:22. La seguirá repitiendo para afirmar a los judíos que Jesús es el Rey y el Mesías esperado. Jesús nace de una virgen por la acción del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículos 20 al 23. El pasaje habla de un nacimiento virginal, así como una concepción virginal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y seguirá siendo virgen. Mateo cita Isaías 7:14. En hebreo utiliza una palabra almat, que denota una joven casadera o virgen, mientras que la traducción griega del mismo versículo emplea paternos, una palabra sin vacilación para la palabra virgen. Cualquiera que sea su significado histórico, Mateo ve cumplida la profecía de Isaías con el nacimiento de Jesús de la Virgen María. El nombre de virgen es para una mujer que no había tenido relaciones sexuales. Mateo capítulo 1, versículo 23. Lucas 1:27. En Mateo 1:25 indica que María y José iniciaron sus relaciones maritales normales después del nacimiento de Jesús. En la Biblia, la relación sexual se describe como conocer. Génesis 4:1, Génesis 4:17, Génesis 4:25, Génesis 24:16, Jueces 11:39. El nacimiento virginal satisface tres requisitos respecto a Jesús. Para ser humano era requerido que naciera de una mujer. La única manera de ser hombre sin pecado era que fuera concebido por el Espíritu Santo. Para tener naturaleza divina tenía que tener a Dios por Padre, cumpliéndose así Génesis 3:15, porque no lo engendra el hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Mateo 1:18. Jesucristo se revela como una persona divina con dos naturalezas, una divina y una humana sin pecado. ¿Por qué la encarnación? Dios nunca hace nada sin un buen motivo. Y en este caso había por lo menos 14 razones para que se produjera la encarnación. Número 1, para revelar al Dios invisible, Juan 1:18, Juan 14:9. Número 2, para cumplir la profecía, Génesis 3:15.
Número 3, para garantizar el pacto davídico, 2 Samuel 7, 18 al 17. Lucas 1, 31 al 33. Número 4, para hacer sacrificio por nuestros pecados, Hebreos 2, 9, Hebreos 9, 26, parte B. Hebreos 9, 28, Hebreos 10, versículos 10 y 12. Número 5, para reconciliar al hombre con Dios, 2 Corintios 5, versículos 18 al 19. Efesios 2, 13 al 14, Colosenses 1, 20. Número 6, para proveer un ejemplo para los creyentes, 1 Pedro 2, 21. 1 Juan 2, 6. Número 7, para proporcionar al creyente de un sumo sacerdote, Hebreos 2, 17. Hebreos 3, 1. Número 8, para destruir al diablo y sus obras, Hebreos 2, versículos 14 y 15. 1 Juan 3, 8. Número 9, para escapar de la maldición histórica, Romanos 5, 12. Romanos 5, 17 al 21. Número 10, para sanar a los quebrantados de corazón, Lucas 4, 18. Número 11, para predicar la libertad a los cautivos, Lucas 4, 18. Número 12, para proclamar el año agradable del Señor, en Lucas 4, 19. Número 13, para dar vida abundante y eterna, Juan 3, 36. Juan 10, 10. Y número 14, para glorificar al Padre, Juan 13, 31. Juan 14, 13, Juan 17, 4. El nombre Emmanuel, Dios con nosotros, es uno de los 9 misterios revelados a Pablo para la Iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Fuentes de la información de la vida de Jesús. Las fuentes más completas son los 4 evangelios. Aunque el propósito de los evangelistas no fue en primer término biográfico, nos aportan relatos históricamente fidedignos. Lucas 1, versículos 1 al 4. Es importante estudiar la vida de Jesús porque toda la historia gira alrededor de la vida terrenal del Hijo de Dios, por el lugar sobresaliente que ha tenido la persona de Jesucristo, porque en Jesucristo radica toda la esperanza del mundo perdido y pecador. El anuncio del ángel al nacer Jesús fue: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Descansemos en Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8, versículo 9. Dios te bendiga y te guarde.